Bendiciones, iglesia, qué bueno verles, qué bueno ser parte de su culto. Así que un abrazo inmenso a todos ustedes y en especial a mis padres, Ender y Laura. Queremos regalarles una hermosa alabanza para que la canten junto a nosotros. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Jesucristo. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. La muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria. Todo el honor. Toda la gloria, Señor, es para ti. Toda la gloria. Te adoramos. Solo a ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, solo tuya, tuyo es todo el honor. Padre, bendecimos a esta hermosa iglesia. Queremos que tú extiendas tu mano sobre ellos, que tú les guardes en todo momento y que ellos puedan contar de tu provisión, de tu cuidado en todo momento. Así que les bendecimos, iglesia. Un abrazo y un beso para todos ustedes. Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno estar otra vez, ¿verdad? Compartiendo con ustedes la palabra del Señor. El mundo sigue avanzando y nosotros también, por supuesto.
Queremos darle la bienvenida a nuestra iglesia Steel Creek del campus de Eastfield en Hunterville y confiamos pues que la palabra del Señor hoy pueda bendecir sus corazones. Quiero invitarlos pues a que ocupen estos minuticos para adentrarnos en la palabra del Señor, para que todos recibamos la edificación que ella tiene para cada uno de nosotros. En 1947, la Junta Directiva del Boletín de Científicos de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos creó un reloj simbólico llamado el reloj del Apocalipsis, también llamado el reloj del juicio final. Originalmente, la analogía representaba la amenaza de una guerra nuclear en el mundo, pero desde hace algún tiempo han incluido otros aspectos como el cambio climático y otros asuntos. El 25 de enero del 2018, el reloj se detuvo en 3 minutos para la medianoche, donde la medianoche indica el fin de la humanidad. Al final del 2018, se actualizaron los minutos para 2 minutos para la medianoche. Y en enero de este año, 2020, se adelantó 20 segundos, quedándose a 100 segundos para la medianoche. Notando pues que la medianoche es el fin de la humanidad. De acuerdo a los científicos atómicos que controlan este reloj del juicio final, entonces faltarían unos 100 segundos para que la humanidad sufra una gran hecatombe. Según los científicos entonces que manejan este reloj, estamos a escasos minutos que esto acontezca. En realidad solo Dios sabe qué pasará de aquí en adelante. Pero el panorama es sombrío. El panorama del mundo es oscuro, por así decir. Y para conocer el futuro necesitamos, por supuesto, escuchar a los conocedores de los tiempos, pero por sobre todas las cosas, escuchar la palabra del Señor. Porque como les dije en la vez pasada, la historia de la humanidad ya está escrita en este libro llamado la Biblia. Hoy quiero que abramos las páginas de la Biblia para considerar un tema muy pertinente, un tema que viene como anillo al dedo, dada la conmoción que estamos viviendo en este mundo. Y quiero hablarles sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis. Este tema o esta expresión ha sido usado muchas veces para películas, para libros, para series de televisión y hasta se habla de los 4 jinetes del matrimonio. Pero no vamos a entrar, por supuesto, en ese particular. Permítanme decirles que el libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia escrito por Juan el apóstol en la isla que estaba en la isla de Patmos, exiliado o proscrito, porque la isla de Patmos llegó a ser una prisión del Imperio Romano. Quien gobernaba el Imperio Romano en ese entonces era Domiciano. Y casi al final del siglo I, Juan entonces está exiliado, proscrito en esa isla, y desde allí le llega la revelación y escribe este libro. Y este libro fue escrito pues para dar fortaleza a los creyentes de aquel entonces, pero para hablarnos también de lo que va a suceder al final de los tiempos. En el prólogo de este libro leemos lo siguiente, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Entonces, esta es una revelación que Dios le dio a Jesucristo y que Jesucristo a su vez
lo impartió, en este caso dice aquí a sus siervos, pero muy específicamente a Juan. Así que Jesucristo envió su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Noten lo que dice el primer libro, el primer capítulo, el versículo 19. Esta es la orden que Dios le dio a Juan a través de Jesucristo. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Aquí hay 3 tiempos. Escribe lo que has visto, pasado, lo que sucede ahora, presente, y lo que sucederá después, futuro. Lo que has visto está en el capítulo 1. Lo que sucede ahora, en el presente de Juan, ahora, son los capítulos 2 y 3. Y lo que sucederá después va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Así que vamos a entrar en estos detalles porque queremos ver cuál es el mensaje de los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora, en el capítulo 1, como ya les dije, Juan habla de lo que él vio en cuanto al Señor Jesucristo, de cómo estaba vestido, el mensaje que escuchó para las 7 iglesias, etc. En el capítulo 2 y 3 es el mensaje para las 7 iglesias del Apocalipsis. Son 7 iglesias históricas, literales, vamos a decir, que estaban básicamente en el Asia, como dice acá. Pero también representan 7 etapas de la iglesia de Cristo desde sus comienzos hasta su arrebatamiento. Algunos han sido un poco dogmáticos y nos dicen que la iglesia de Éfeso fue del año tal al año tal y así sucesivamente. Pero queremos más bien pensar que estas 7 iglesias representan a la iglesia de Cristo desde sus comienzos hasta el arrebatamiento, es decir, las características, las cualidades de esta iglesia. Bueno, y por otra parte, hay un cambio muy notable y muy interesante a partir del capítulo 4. Si ustedes tienen la Biblia abierta, ustedes pueden notar esto. Capítulo 4, el versículo 1, dice: después de esto, miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Noten, después de esto. ¿A qué se refiere? A los capítulos 2 y 3 fundamentalmente. El adverbio o la palabra después es un adverbio cuyo significado es más tarde en el tiempo. Más tarde en el tiempo, lo cual indica una secuencia. De modo que lo que Juan va a escribir a partir del capítulo 4 va a ser lo que va a suceder después de la iglesia, después que la iglesia sea arrebatada. Y noten como dice aquí, el ángel le dice: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Esto es en el capítulo 4, el versículo 1, la segunda parte. Entonces, para hacer un resumen, lo que has visto es el capítulo 1. Lo que ves es el capítulo 2 y 3, que era lo que Juan estaba presenciando, el desarrollo de las iglesias, pero que esto tiene otra connotación. Es la historia de la iglesia desde sus comienzos hasta su arrebatamiento. Y en el capítulo 4 dice: después de esto, es decir, después que haya pasado todo esto, te voy a dar lo que va a suceder después. Entonces ya comienza en el capítulo 4 las cosas que van a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Y yo quiero ahora entrar ya en detalle en los 4 jinetes del Apocalipsis. Y no hay duda que hoy estamos más cerca de lo que nos indican el mensaje, mejor dicho, de estos 4 jinetes del Apocalipsis. Yo creo que hoy más que nunca este mensaje tiene vigencia. Y este mensaje es tan palpable, ¿verdad? Y son 4. El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro
y el caballo amarillo. Vamos por parte y entremos ahora al caballo blanco. Por cierto, todo esto está en el capítulo 6, ¿ok? Capítulo 6, los versículos 1 al 8, y usted puede tener ahí su Biblia para ir leyendo juntamente conmigo. En primer lugar, noten lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando Juan vio que el Cordero, y el Cordero es Cristo, rompe el primer sello, oyó a uno de los 4 seres vivientes, es decir, ángeles, 4 seres vivientes, que gritaba con voz de trueno, dice el relato bíblico, ven. Dice que miró y apareció un caballo blanco. Esta es una escena en el cielo. Este es como especie de un éxtasis que Juan vio de lo que va a pasar, pero que hay un adelanto en el cielo. Y esto es lo que Juan está ahora escribiendo. Y una de las cosas que debemos tener presente al estudiar este libro y cualquier otro libro de la Biblia es que Juan escribe lo que él vio y lo hace en representaciones que él conocía perfectamente bien. Pero nos toca a nosotros discernir, nos toca a nosotros entender o investigar qué transmitió con esos símbolos, porque aquí habla de un caballo y de un caballo blanco. ¿A qué me refiero? Bueno, a que debemos indagar qué representa el caballo blanco. Para comenzar diremos que el caballo es símbolo de batalla, ¿ok? El caballo es símbolo de batalla y jugó un papel importantísimo, vital en el ámbito militar en aquel entonces. Si Juan hubiese escrito esto en nuestros días, a lo mejor hubiese hablado de misiles o de aviones o de tanques de guerra, etc. Pero era el caballo el símbolo de la lucha, ¿verdad? Y todos los emperadores y todos los conquistadores del pasado anduvieron en caballo. Por ejemplo, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar. Sus caballos han sido famosos, ¿verdad? Hasta ahora. Entonces Juan emplea una figura que para él era bastante clara, que era un caballo, un símbolo, por supuesto, de la guerra. En Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Así que el caballo es un símbolo de batalla. El color blanco está asociado a la paz, a la pureza. Una bandera blanca, por ejemplo, que se enarbola, que se iza, que se levanta, envía una señal de rendición o de paz. La bandera blanca es un símbolo internacional usado normalmente en tiempo bélico o de conflicto, en donde se envía al enemigo un mensaje de paz, un mensaje de rendición. Y la bandera blanca está asociada oficialmente desde la Convención de Ginebra, y su uso inapropiado o engañoso se considera un crimen de guerra según el derecho internacional. Así que tenemos un caballo que es símbolo de guerra, pero es blanco. Esto quiere decir que viene en son de paz, ¿ok? Que viene en son de paz. Veamos ahora quién es el jinete del caballo blanco. Ha habido algunas interpretaciones. Yo me voy a ocupar básicamente en 2 de esas interpretaciones. La primera nos dice que el caballo blanco y el jinete representan a Jesucristo. Y la segunda, a la que voy a hacer referencia, es que el caballo y el jinete representan al anticristo. Entonces vamos a entrar en estas 2 consideraciones y vamos a obviar algunas otras que se han esgrimido al respecto. Algunos llegan a esa conclusión al tomar Apocalipsis 19, 11 al 16.
porque en el capítulo 19, los versículos 11 al 16, viene uno que viene montando en un caballo blanco. Ahí sí es claro que es Jesucristo. Y lo usan como un pasaje paralelo, es decir, Apocalipsis capítulo 6 con Apocalipsis capítulo 19. Y dicen, bueno, como en el capítulo 19 es el Señor Jesucristo que anda en un caballo blanco, en el capítulo 6 es el mismo Señor Jesucristo. Pero realmente aquí hay una gran diferencia que ya vamos a notar, por supuesto. Y pudiéramos decir que lo único que hay en común entre el pasaje de Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19 es el caballo blanco. Es lo único. Ahora fíjense, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 lleva un arco. Lleva un arco, ya hablaremos un poquito de esto, lleva un arco. Pero el jinete del Apocalipsis 19 lleva una espada. Uno lleva un arco y el otro lleva una espada. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 lleva una corona, estéfanos en griego, lleva una corona. Pero el jinete del caballo blanco del capítulo 19 lleva muchas diademas, que en griego es diademas. Entonces uno lleva un arco, el otro lleva una espada, uno lleva un estéfanos, el otro lleva muchas diademas. Lo otro que dice Apocalipsis 6 es que salió como vencedor para seguir venciendo. Hasta allí la relación. Pero fíjense, en Apocalipsis 19 se dan otras características de ese personaje del caballo blanco. Se llama fiel y verdadero, dicta sentencia y hace la guerra, sus ojos resplandecen como llamas de fuego, lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él, está vestido de un manto teñido en sangre, su nombre es el Verbo de Dios, lo siguen los ejércitos del cielo, y en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo menos hay 10 descripciones del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. En cambio, el jinete del caballo blanco del capítulo 6 apenas tiene 3 cuestiones que no coinciden, por supuesto. Entonces, aquí hay 4 razones por las cuales creemos que no puede ser el Señor Jesucristo. Creemos que no es Jesucristo porque el Cordero recibe de Dios el rollo y Él mismo lo abre. Es decir, el Cordero es el encargado al recibir el rollo de parte del Padre de romper los 7 sellos del libro. Y esa es la razón del por qué Jesucristo no puede ser el jinete del caballo blanco y al mismo tiempo romper los sellos. Es ilógico, ¿verdad? Que Jesucristo haya recibido del Padre el rollo, que Jesucristo rompa el primer sello y que él mismo sea el jinete del caballo blanco. Por eso creemos que no es, por supuesto. En segundo lugar, si el jinete del caballo blanco fuera Cristo, no se entiende cómo Cristo es vencido en su intento de traer la paz. Porque inmediatamente después del caballo blanco viene uno que se le permitió quitar la paz de la tierra. Entonces, ¿cómo es posible que si Cristo es el jinete del caballo blanco del capítulo 6, que va a imponer paz, viene otro inmediatamente y arrebata la paz? En tercer lugar, no tiene sentido que en un mismo texto aparezca Cristo con 2 imágenes diferentes, es decir, como cordero y como jinete del caballo blanco a la misma vez. Eso es ilógico. Y en cuarto lugar, tampoco concuerda con su regreso según lo prometido en Hechos 1, 9 y 11, que los ángeles le dijeron a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso creemos
que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 no es la persona del Señor Jesucristo. Y ahora sí ahondamos en la segunda proposición, que creemos que es la respuesta, que el caballo blanco y su jinete representan al anticristo, Y este personaje recibe diferentes nombres en la Biblia. Se le llama el hombre de pecado, se le llama el hijo de perdición, se le llama aquel inicuo, el hombre, el cuerno pequeño y la bestia. Ahora, déjenme decirles una cosa interesante. El prefijo anticristo, el prefijo anti tiene dos significados. Primero, oposición. En este sentido, el anticristo es lo opuesto a Cristo, es decir, lo contrario a Cristo. Pero el segundo significado del prefijo anti es en lugar de. En este sentido, el anticristo va a tratar de ocupar el lugar de Cristo como un impostor, como un suplantador, como alguien que viene a hacer las veces de un Mesías salvador. En la política muchas veces se usa de algunos políticos como diciendo es un Mesías salvador, fulano de tal, es un Mesías salvador, es decir, viene a arreglar los problemas, etc. Bueno, el anticristo no necesariamente se va a oponer a Cristo en las primeras instancias, como ya lo vamos a ver, sino que él va a suplantar, él va a pretender ser el Mesías que va a solventar los problemas, los grandes problemas de la humanidad. Hoy ha tomado fuerza la idea de un nuevo orden mundial. En 1963, el Papa Juan XXIII publicó la encíclica Pacem in Terris, donde habla de la necesidad de una autoridad pública de alcance mundial que debe establecerse por acuerdo general de las naciones. Y yo creo que esto va apuntando a que llegará el momento en que la humanidad esté tan convulsionada con tantos, pero tantos problemas, que va a surgir la figura de este personaje que va a tratar de reagrupar fuerzas y van a pensar en él, que él va a solventar y a solucionar los problemas, los grandes problemas de la humanidad. Hay un experto en finanzas, el chino Song Hongbin, que dijo lo siguiente en su libro La Guerra de las Finanzas 2. Él dijo algo muy interesante. La moneda única llegará en el 2024. Esto es otro tema que habrá que abordar en algún otro momento. Pero este gurú de las finanzas, él dijo, la moneda única llegará en el 2024. Estamos en el 2020, así que vamos a ver si esto va a cumplirse. Y que años después habrá un gobierno unificado en el mundo. Y esto me llamó mucho la atención. Habrá un gobierno unificado en el mundo. Y como van las cosas, mis hermanos, hacia allá va el gobierno único mundial que será precedido por un hombre respetable. Creemos que no será una figura religiosa, sino una figura política. Este hombre será portador de grandes soluciones para los graves problemas del mundo, especialmente los conflictos bélicos en el Medio Oriente. ¿Cómo lo llamarían? Es posible que lo llamen primer ministro mundial, o que lo llamen presidente general del mundo o de las naciones. No pensemos que lo van a llamar, aquí está el anticristo, aquí está el hombre de pecado, esta es la bestia. No, yo creo que estos nombres son a manera de código secreto para los que entendemos la palabra del Señor. Pero el anticristo va a ser un personaje respetable que va a tener el respaldo de las naciones, que va a tratar de buscar soluciones a los problemas del mundo, etcétera, etcétera. Y esto va a ser un engaño, por supuesto. Esto va a ser una falsa paz. Y de acuerdo a Apocalipsis 6:2, dice que se le dio una corona. Esto es, se le dio autoridad y poder.
Y la pregunta es, ¿quién le dio esa autoridad? Bueno, en primer lugar yo creo que son las naciones, ¿verdad? Las naciones le van a dar la autoridad para que él presida un gobierno de índole mundial. Pero de acuerdo a Apocalipsis 13, el versículo 2, el dragón, es decir, el diablo, dice la Biblia, le confirió a la bestia es aquí el anticristo. El dragón, que es el diablo, le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Es decir, detrás de este hombre, en realidad, va a estar el diablo, que va a poner en los hombres del mundo el respaldar a esta persona. Pero es el diablo. Pero detrás, en última instancia, diríamos, Dios tiene control de los gobiernos de la tierra. Y yo quiero que tengamos atención cuando Daniel dice esto en el libro de Daniel. El Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. De modo que este personaje que va a tener el respaldo de las naciones y que va a tener la autoridad del diablo, es decir, del dragón, según Apocalipsis 13, tiene el permiso de Dios en este particular, porque Dios es el soberano de los reyes de la tierra y que le da el poder a quien él quiere. Noten que cuando Pilato interrogaba a Cristo, dice la Biblia que Jesús no le contestó nada a lo que Pilato le dijo. ¿Te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? A lo que Jesús le respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Así que este personaje va a tener un poder que le es dado de arriba para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y el arco, porque dice que viene con un arco, el arco es un símbolo de triunfo. El hecho de no poseer flechas es que logrará conquistar la paz sin ningún disparo. Este va a ser un hombre habilidoso que va a conquistar la paz. Va a poner la paz en el mundo, pero sin la guerra. Y de hecho dice, salió como vencedor para seguir venciendo. Esto es, conquistó la paz. La nueva versión, la traducción viviente dice, salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. La batalla, por supuesto, por la paz. Así que el anticristo aparecerá durante el periodo de mayor conflictividad y confusión e incertidumbre en la historia del mundo. Y los primeros 3 años y medio será un tiempo de paz. Pero a la mitad de la semana 70 de Daniel, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, se le volteará al pueblo de Israel, porque este personaje va a hacer un pacto con Israel. No olvidemos que cuando se rompan los sellos, la iglesia no estará en la tierra y que el trato de Dios será fundamentalmente con Israel y con las naciones de la tierra. Así que este personaje es el anticristo. Sigamos, porque el tiempo avanza. El caballo rojo, en segundo lugar. El color rojo habla de derramamiento de sangre. De hecho, a este jinete se le entregó una espada, pero observemos que es una gran espada, no es una espada cualquiera, es una gran espada y la espada es símbolo de guerra. Y a este jinete se le permitió, dice Apocalipsis 6, quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se matasen unos a otros. Así que después de este periodo de aparente paz que va a traer el caballo blanco, que es el anticristo se le va a voltear al pueblo de Israel y va a venir entonces una conflagración de tal magnitud que se va a quitar la paz de la tierra. En la historia moderna de la humanidad se conocen 2 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial fue del 1914 a 1918. También es conocida en la historia como la Gran Guerra. Costó la vida de más de 10 millones de personas y 20 millones de heridos aproximadamente. Se involucraron 32 naciones
en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. Esta ha sido la mayor contienda hasta ahora en la historia de la humanidad. Murieron más de 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Duró exactamente 6 años y un día. Duró la Segunda Guerra Mundial. Y se involucraron 61 países en el mundo. Y las acciones militares tuvieron lugar en 40 países. Es decir, 40 países fueron involucrados en esta guerra y tuvieron lugar en 40 países, como dije, así como los mares y los océanos. Según Wikipedia y Wikidata, ha habido más de 12.000 guerras localizadas a lo largo de la historia. Más de 12.000 guerras localizadas a lo largo de la historia. El secretario, o el actual secretario de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, dijo que el mundo no puede permitirse otra guerra. Una guerra se convertiría en una plataforma de exposición de los nuevos tipos de armas, las nuevas tipos de armas aún no utilizadas o han sido prohibidas, incluidas las armas de destrucción masiva. Si se desatara una guerra, afectaría a una gran proporción de la población del mundo, cubriendo casi todos los continentes, océanos y mares. Hay un estudio que calcula en 500 millones la cantidad de personas que morirían en los primeros compases de un conflicto nuclear, aunque el polvo esparcido después de detonar las bombas causaría mucho más daño. Hoy las potencias poseen armas químicas y bacteriológicas que son muy contagiosas y de una alta virulencia. Son armas de destrucción masiva que ocasionarían una lluvia tóxica. La temperatura del planeta se vería afectada considerablemente, que afectarían las cosechas. Quedaríamos más expuestos a los rayos del sol y esto tendría afectaciones en la piel. Jesucristo nos advirtió lo siguiente: ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nos hemos preguntado qué tan cerca estamos ante una guerra nuclear. Un grupo de expertos en seguridad y armas nucleares de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos crearon una simulación llamada Plan A, que muestra la devastación que dejaría un conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Sus cálculos son aterradores. Dice que en cuestión de horas habría 34 millones de muertos y más de 57 millones de heridos. Ellos hicieron y lanzaron un video, y el propósito del video es llamar la atención sobre las consecuencias potencialmente catastróficas de los actuales planes de guerra nuclear de los Estados Unidos y Rusia. Esta pandemia ha bajado las tensiones internas y externas de los pueblos. Y esto nos ha llamado la atención. Muchas manifestaciones y muchos conflictos callejeros, muchos conflictos internos de los países y guerras entre las naciones. Ha bajado la intensidad en esta pandemia. Ha bajado la intensidad. Y el secretario actual de la ONU hizo un llamado al alto al fuego para ayudar a contener el coronavirus con estas palabras: silencien las armas, detengan la artillería, pongan fin a los ataques aéreos. Y tenemos aparentemente una tranquilidad en este particular. Ahora, una guerra de estas dimensiones seguramente
se dará en la segunda parte de la gran tribulación. Cuando dice Apocalipsis 9, 15 al 16, que murió la tercera parte de la humanidad. Murió la tercera parte de la humanidad. Eso lo dice Apocalipsis. Hoy en día el planeta se acerca a las 8.000 millones de personas. De modo que una tercera parte sería 2.000 millones de personas que morirían en esa guerra. Piense usted, 2.000 millones de personas, porque dice que murió una tercera parte de la tierra. Y las armas nucleares tienen esa capacidad de destruir realmente la tierra. Y esto es espeluznante, ¿verdad? Cada bomba nuclear tiene 2.200 veces más potencia que las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Y hay miles de bombas en el mundo. Entonces estamos sentados, como dice mucha gente, ante un barril de pólvora. Dios nos libre, pero la iglesia, yo creo que no va a pasar por todas estas calamidades terribles que vienen sobre la humanidad. En tercer lugar, el caballo negro. El color negro está asociado a la muerte. Y este jinete tiene una balanza en la mano. ¿Y qué significa esto? La balanza es símbolo del comercio. Dice, el jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes al precio del aceite y del vino. Esto habla de una crisis financiera mundial sin precedentes que golpeará la economía de los pueblos, que traerá una hambruna mundial. En la historia de la humanidad ha habido grandes hambrunas que han diezmado pueblos enteros, pero nunca como la que está por desencadenarse. Cada día, dicen, mueren en el mundo aproximadamente 24,000 personas de hambre o a causas relacionadas con el hambre. Y de acuerdo a la Enciclopedia Británica, ha habido 31 grandes hambrunas desde la antigüedad hasta 1960. 31 grandes hambrunas desde la antigüedad hasta 1960. Desde las hambrunas del antiguo Egipto, pasando por las hambrunas de la Edad Media hasta el siglo XX. En la India colonial, por ejemplo, entre 1769 y 1770 murieron 10 millones de personas. Una tercera parte de la población de la India colonial en ese tiempo murió de hambre. Entre 1958 y 1961, 3 años, en China, más de 15 millones de personas murieron a causa del hambre provocada por las sequías, por las inundaciones y por el caos económico y político. El dictador Joseph Stalin ordenó la muerte por inanición de millones de personas, a quienes privó de los alimentos para acabar con los opositores en Ucrania. Un escritor recogió testimonio y yo voy a leer algunas cosas para que ustedes vean el horror del hambre y cómo la gente moría. Dice, los cadáveres yacían a la intemperie en las calles. Nadie tenía fuerzas para enterrarlos. La gente echaba a la olla ranas y sapos. Se comían los cinturones y zapatos de cuero, la hierba, la corteza de los robles, el musgo. Se comían los perros y los gatos, las ratas, las hormigas. Los niños morían de hambre y los padres muy próximos también a la muerte por inanición cocinaban los cadáveres de sus hijos y se los comían. La debilidad los sumía en un profundo embotamiento. Luego, cuando se daban cuenta de lo que habían hecho, enloquecían. Este es el terror del hambre.
Y lo que ha pasado es historia, claro está. Pero vendrá una hambruna terrible sobre esta tierra. Así que el hambre es terrible. El hambre enloquece. El hambre no conoce ley. Aquí el Apocalipsis habla de trigo y cebada como símbolos de la dieta básica, como ración de consumo diario. Un denario, según lo describe aquí, es el salario diario del trabajador, lo cual indica que alcanzará para una persona y no para mantener una familia. Y esto es grave y lo estamos viendo actualmente. Y cada día esto se va a poner peor y peor y peor, porque las tierras ya no son cultivables como antes. Y se dice que el 40% de muchos de los productos que se están sembrando va para alimentar a los animales. La sequía es una cosa horrenda, las inundaciones de igual manera. De modo que vendrá todas estas cosas sobre la tierra. El aceite y el vino, que dice aquí, son delicateces que lo disfrutarán los ricos y millonarios que podrán adquirir los productos no importando sus precios. Y mucha gente que tiene dinero va a poder accesar a esos productos porque van a pagar cualquier cantidad de dinero por tener esos productos. Y por otra parte, el vino representa fiesta. Cuando dice no destruyas el aceite y el vino representa la fiesta. Es decir, los que tienen dinero seguirán su rumba, como uno dice, seguirán su fiesta. Y el aceite representa salud o acceso a la salud. De modo que los que sean millonarios van a tener acceso a todas estas cosas. Cada día la brecha entre pobres y ricos se hace mayor. Noten esto. El 82% del dinero del mundo reposa en las manos del 1% de la población. El 82% de los recursos del mundo se lo acapara el 1% de la población. Y cada día este derroche es peor. Y cada día se abre más la brecha entre pobres y ricos. Y no hay manera de detenerlo humanamente hablando hasta que llegue el caos y el final de todas las cosas. Y llegamos finalmente al caballo amarillo o amarillento. La palabra traducida amarillo o amarillento, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, en griego es cloros, que describe un amarillo verdoso. Otra versión lo traduce pálido. Es posible que se refiera al color entonces de los cadáveres. Cuando las personas están a punto de morir o cuando ya las personas han muerto, han perdido su lozanía en la piel, han perdido el color y este es el color verdoso, un verdoso pálido. De hecho, el jinete se llama muerte. De modo que este caballo es portador de la muerte. Y la muerte aquí es tánatos en griego. Y es una representación. Es decir, se representa a la muerte como un personaje llamado tánatos. Que generalmente lo describen como una calavera vestida con una sábana blanca, con un tridente en la mano para venir a buscar las personas. Así lo describen en la mitología griega. Y otros entonces lo representan, como ya les ha dicho, como un esqueleto cubierto con una especie de túnica y una guadaña en la mano para llevarse a la gente. Hay muchos nombres que se le da a la muerte en los diferentes pueblos. En México, por cierto, hay una tradición que se le adora a la Santa Muerte. Bueno, dice la Biblia que el que montaba ese caballo amarillento era la muerte y el infierno le seguía de cerca. Literalmente el Hades. El significado bíblico del Hades se refiere al lugar donde se entierran los muertos y su equivalente en el Antiguo Testamento es el Seol. Pero de acuerdo al registro que hace Lucas capítulo 16, versículo 22 de la parábola del rico y Lázaro, representa el Hades
el lugar donde van los muertos. Dice, y el rico murió y lo sepultaron. Y en el Hades, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. De modo que el Hades no es el sepulcro o la tumba meramente, sino el lugar donde van los muertos sin Cristo, mientras esperan la resurrección y el juicio del gran trono blanco. Porque la Biblia dice que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación. Así que toda persona que muere ahora va al Hades. No se queda allí su alma o su espíritu en el ataúd, en la tumba, como uno dice, sino sale y va al Hades. Es el lugar donde están los muertos, donde esperan el juicio final, como fue en el caso del rico, por supuesto. Y tenemos que entender que las palabras muerte y Hades se usan aquí en formas simbólicas como personificando la muerte como el destino de las personas sin Cristo. Y tanto a la muerte como al Hades se les otorgó el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar, escuchen bien, por medio de la espada, del hambre, de las epidemias y de las fieras de la tierra. Es decir, a estos dos, que son la muerte, Tánatos, y el Hades, se les dio poder para matar la cuarta parte de la tierra. Así que la tierra va a ir menguando y menguando. Si somos 8,000, en las primeras de cambio van a morir una cuarta parte, quedarían 6,000, y de esas 6,000 morirían otra cuarta parte por medio de la espada, que es la guerra, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. El mundo se convertirá entonces en un campo de batalla, donde todas las naciones estarán involucradas para su sobrevivencia, para que no le arrebaten sus pocos recursos como el agua, los alimentos, el petróleo. Va a haber una guerra por el agua potable. Va a haber una guerra por el petróleo. Va a haber una guerra realmente por los alimentos. El hambre se va a intensificar debido a la lluvia tóxica, a las sequías, el caos político y la crisis financiera. Las epidemias por el hambre y las guerras producto de las armas químicas y bacteriológicas van a recrudecerse. Y ahora mismo hay un tema en el tapete, como ya lo sabemos, el coronavirus. Si dicen que si fue fabricado en un laboratorio o que si fue por producto de comer animales como murciélagos, etc. Bueno, está eso en el tapete. Y hay armas biológicas, bacteriológicas, que van a diezmar la población. Y luego dice las fieras de la tierra. Y con la tierra despoblada por causa de esos flagelos, cuando una tercera parte desaparezca, fácilmente van a proliferar las bestias salvajes. A mí me ha llamado mucho la atención, y seguramente usted también, que durante esta cuarentena se han visto animales en las calles de algunas ciudades que no es normal. Por ejemplo, jabalíes en las calles de Italia, pingüinos en las calles de Chicago, monos en las calles de Tailandia, cisnes en Venecia, zorros en las calles de Bogotá, pumas en Santiago de Chile, ciervos con C, que es como especie de un venado, en Japón. Han visto pavos reales en las calles de España. Han visto osos en Asturias y en Monterrey, México. Recientemente, hoy vi un oso caminando de noche en unas calles de Monterrey, México. Cabras en Albacete, coyotes en San Francisco, California, lobos marinos en las calles de la isla de San Francisco, en Ecuador. Todo esto está sucediendo, de modo que le hemos quitado parte del territorio a los animales, y cuando los animales no ven su enemigo número uno, que es el hombre, entonces han comenzado a salir a las calles, y esto
es como un aviso que va a suceder algo más adelante. Bueno, quiero finalizar diciendo que el libro del Apocalipsis ciertamente contiene juicios divinos sobre la humanidad, pero también la dicha y bienaventuranza de aquellos cuyos nombres estén escritos en los cielos. Si bien es cierto, el destino de la humanidad sin Cristo es aterrador, otro destino les espera a los que son hijos de Dios. Y aquí es bueno que usted realmente sepa qué va a pasar con usted. Dios ha hecho la obra. Dios envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y en el libro de Apocalipsis dice que los libros se van a abrir. Y el libro de la vida. Y el que no esté anotado en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Usted tiene hoy la oportunidad de abrirle su corazón a Jesucristo. No piensa que lo que le estamos diciendo es cuento de camino, es mitología, es para meterle miedo. No, esa es la realidad de la palabra del Señor. Este libro es el libro de Dios y Dios nos los ha dejado a nosotros. Y lo que estamos viendo en el diario vivir y mucho más cuando el mundo está paralizado, esto quiere decir que estos hechos del Apocalipsis están a la puerta. Que ya nadie puede decir que esto es mentira, que ya está sucediendo algo. La puerta está abierta. Jesucristo murió por usted. Jesucristo quiere darle la oportunidad para que usted pueda disfrutar la vida ahora y la vida en el más allá. Y cuando todas estas cosas comiencen a suceder, ya la iglesia de Cristo no estará aquí. Estaremos con Cristo para la gloria del nombre del Señor. Yo voy a hacer una sencilla oración y si usted quiere repetirla conmigo, yo le voy a agradecer para que usted abra su corazón a Jesucristo. Diga conmigo: Padre Celestial, te doy muchas gracias porque has abierto mis ojos y ahora entiendo que mi vida sin ti no tiene sentido, que me espera una condenación, pero hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Te abro la puerta de mi vida. Yo quiero ser una nueva persona. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero tener vida eterna. Yo quiero tener comunión contigo. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por lavarme con la sangre de Cristo y por hacerme tu hijo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito. Es la oración que Dios escucha con todo su corazón, porque Dios lo ama y Dios quiere salvar su vida desde ahora y para siempre. Gracias por atender estas palabras. Que Dios le bendiga y que le dé entendimiento para comprender todo lo que hemos compartido con usted en esta oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones, que Dios les bendiga. En este tiempo que estamos viviendo es importante voltear nuestra mirada a Dios y pedirle a Dios que realmente pueda derramar su gloria sobre nosotros. Vamos a cantar esta hermosa canción y decirle: Señor, derrama tu gloria y ven como dijiste. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas
fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, envuélvenos. Gracias, Padre, bendecimos a tu iglesia, Stick Creek. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, así que les amamos y les bendecimos en el nombre del Señor.